Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hemos llegado a la actividad final, a la actividad con la que vamos a dar cierre de año. ¿Sí? Este año ha sido un año distinto, un año muy difícil, un año muy complicado, ¿sí? Pero hemos llegado hasta acá con muchísimo esfuerzo y compromiso de parte de ustedes y de sus familias. Así que un poquitito más que se pide. Así terminamos este año 2020 y nos veremos el año que viene para continuar trabajando en segundo año. ¿Sí? Quiero felicitarlos y agradecerles por todo lo que han hecho, que sé que han hecho muchísimo, así que bueno, agradecerles y felicitarles a ustedes y a sus familias. Son muchos los contenidos que hemos visto en el año, muchos contenidos, pero si ustedes prestan mucha atención a los videos estos que les voy a grabar, ¿sí? Van a poder entender el hilo conductor de la materia, ¿sí? Cómo cada tema, cómo cada contenido que hemos ido viendo, ¿sí? Se va relacionando y se va conectando con el otro, con el siguiente, o no necesariamente tiene que ser con el siguiente inmediatamente después de la actividad que le seguía, ¿sí? Pero si no, entre todos los contenidos que hemos visto en el año, todos tienen conexión, todos se relacionan para poder comprenderlos mejor, ¿sí? Hacer un análisis global de lo que hemos visto en el año y de esa forma irme con una idea, ¿sí? Con una base para poder continuar construyendo el conocimiento en biología el año que viene. ¿Sí? Bien, a principio de año, en lo poquito que nos conocimos, vimos que esta materia estaba incluida dentro de las ciencias naturales. ¿Sí? Habíamos dicho que ciencias naturales era algo muy amplio. ¿Sí? No podíamos decir que ciencias naturales era únicamente la disciplina biología, sino que ciencias naturales era toda aquella ciencia, ¿sí? Que tenía como objeto de estudio, ¿sí? Como foco o como objetivo, ¿sí? Estudiar y comprender los fenómenos que ocurrían alrededor de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y en el interior nuestro. Bien, y eso abarcaba o implicaba a la física, a la química y a la biología. ¿Sí? Entonces, específicamente nuestra disciplina era la biología. Y habíamos dicho, ¿sí? Que logía hacía referencia a estudio, ¿sí? Y bio hacía referencia a vida. Entonces, que la biología era la disciplina que estaba dentro de las ciencias naturales, ¿sí? Y que tenía como objetivo estudiar, ¿sí? O analizar los seres vivos. ¿Sí? Y que esto lo hacían a través de un método científico. Que ese método científico tenía diferentes pasos, ¿sí? Ese método científico era un conjunto, ¿sí? De pasos que permitían de forma ordenada y orientada, ¿sí? Poder estudiar o analizar un fenómeno en particular, algo que nos llamaba la atención. ¿Sí? Decíamos que el fenómeno no necesariamente tenía que ser algo extraordinario, algo fantástico, ¿sí? Sino que el fenómeno era todo aquello que nos atraía, que nos llamaba la atención, que nos invitaba a preguntarnos cosas, ¿sí? Que nos invitaba a cuestionarnos y nos invitaba también a resolver esas preguntas, porque de nada sirve que nos planteemos preguntas por plantearnos si no buscamos sus respuestas. ¿Bien? Y que el método científico, con el conjunto de los pasos que tenía, nos ordenaba y nos orientaba a poder llegar al resultado. ¿Sí? Y que esos pasos eran la identificación del problema, ¿sí? No se ve muy bien, me parece. La identificación del problema. Luego teníamos lo que era la observación de lo que sabíamos, ¿sí? De lo que habíamos visto. Luego teníamos la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Y también después teníamos lo que era la experimentación, el planteo de hipótesis, que era la posible respuesta que le dábamos nosotros
a la identificación del problema, a través de lo que observamos y de lo que leíamos, de lo que investigábamos, hacíamos esa investigación previa de un análisis teórico de lo que había disponible sobre ese problema. Y después teníamos, ¿sí?, la experimentación, que era toda aquella experiencia que hacíamos, ¿sí?, para poder corroborar la hipótesis, ¿sí?, para poder demostrar esa hipótesis. Y después teníamos, ¿sí?, de la experimentación, teníamos que analizar esos resultados, ¿sí?, que habíamos obtenido. Luego que habíamos analizado esos resultados, teníamos la conclusión. Pero esa conclusión era una conclusión parcial. Si yo solamente hacía esa experiencia o solamente me basaba en los resultados que había obtenido de esa experiencia. Para que fuera una conclusión un poco más finalizada, ¿sí?, un poco más que se acercaba a lo que era una teoría o a una ley, ¿sí?, yo tenía que hacer la verificación de la conclusión, que era repetir la experiencia varias veces y que yo llegara a la misma conclusión todas las veces que yo repetía la experiencia. O, además, incluir otros experimentos, otras experiencias que me permitieran, ¿sí?, abordar esa hipótesis. ¿Bien? Entonces, a través del método científico, era que aquellos que se dedicaban a generar conocimiento desde la biología, ¿sí?, podían construir, ¿sí?, o podían desarrollar todos los contenidos que es lo que estamos abordando en la biología, sobre los seres vivos, ¿sí?, sobre los seres vivos. Y cuando nos preguntamos qué era un ser vivo, ¿sí?, lo teníamos que sí o sí diferenciar de los objetos inanimados, de los objetos inertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, ¿sí?, personas se empezaron a preguntar qué era la vida, ¿sí? ¿Cuándo hablábamos de vida? ¿Qué era lo que nos diferenciaba a nosotros, ¿sí?, de una roca? En aquel entonces, ¿sí?, se vio o se pensaba que era el movimiento, la capacidad de movernos, de trasladarnos. También se pensaba que era el hecho de poder alimentarnos, de comer. También pensaban que era el hecho de poder dejar descendencia, de poder tener cría o hijos, ¿sí? Que eso era lo que hacía a la vida, el cumplir un ciclo vital, ¿sí? El hecho de nacer, de crecer, desarrollarse y morir era lo que hacía a la vida. El problema es que en algunas de esas cuestiones que veían aquellas personas, ¿sí?, las plantas quedaban afuera de los seres vivos, porque las plantas no se movían, ¿sí?, no se trasladaban, o las plantas no se veía que las plantas se comieran a otro ser vivo. Entonces se suponía que las plantas no se alimentaban. Con el correr del tiempo llega una persona muy importante para la ciencia natural, que es Aristóteles, ¿sí?, que lo vimos nosotros a principio de año, porque con él nace lo que se llamaba la filosofía natural, que luego después va a ser las ciencias naturales, ¿sí? Con él empieza todo esto de preguntarse sobre la vida específicamente y analizar a los seres vivos. Y él es el que incluye a las plantas dentro de los seres vivos. Porque él se da cuenta, es muy perspicaz, una persona con mucha capacidad de observación, ¿sí? Y él se da cuenta que si yo a una planta la desentierro, la saco, ¿sí?, de su soporte, esa planta se moría, esa planta se secaba, no tenía el mismo color verde que tenía antes, ¿sí? Entonces eso implicaba que había vida, que había un cambio. Además, observa que de una semilla, ¿sí?, se puede generar o se puede desarrollar una planta. Entonces cumple con un ciclo vital. Y alimentarse se debe alimentar, piensa él, de alguna forma.
¿sí? Porque si yo la pongo en este lugar, no crece como si yo la pongo en este otro lugar. ¿Bien? Y ahí él incluye las plantas como dentro de los seres vivos. Ya no son solamente los animales y nosotros. Bien, muchos años después, muchos años después, ya hablando de las ciencias naturales, un científico, ¿sí?, encuentra la posibilidad de desarrollar un microscopio. Con ello, puede observar, ¿sí?, que en el corcho, ese tejido vegetal, estaba formado por celditas, por unas celditas, a las que le llama células, ¿sí? En realidad le llama cell, ¿sí?, en inglés, y eso hacía referencia a las celdas, y por eso se le dice célula, ¿sí? Por eso lleva ese nombre de célula. Cuando hacemos la incorporación de esa nomenclatura a esas celditas que él vio con el microscopio, a nuestro lenguaje, ¿sí?, a nuestro idioma, le decimos que son células. Entonces la única diferencia, o la diferencia primordial, principal que hay entre un ser vivo y un objeto inanimado es la célula, ¿sí? Es la célula. Esto ya lo vamos a profundizar en segundo año a través del análisis de la teoría celular, ¿sí? Pero célula es la diferencia fundamental y primordial, básica, la más importante que hay entre un ser vivo y un objeto inanimado o inerte, ¿sí? Célula. Esa es la diferencia que hay entre un ser vivo, ¿sí?, y un objeto inanimado, ¿sí? La célula. Célula. ¿Y por qué hice esta rayita acá en el pizarrón? ¿Por qué hice esta expresión? Porque si se recuerdan, ¿sí?, la materia, aquello que formaba todo lo que veíamos en el planeta Tierra, incluyendo el planeta Tierra, ¿sí?, eso que es tan difícil de imaginarse, eso que es tan abstracto, ¿sí?, para nuestra mente, que es la materia, ¿sí?, es la base de todo, de todo lo que es tangible, ¿sí?, tenía organizaciones químicas y organizaciones biológicas, ¿sí? Niveles de organizaciones químicos y niveles de organizaciones biológicos. Los niveles de organizaciones químicos los compartíamos entre los seres vivos y los objetos inanimados. No hay diferencia entre nosotros y los objetos inanimados con respecto a los niveles químicos, ¿sí? Y decíamos que los átomos eran nosotros teníamos este átomo como el primer nivel de organización de la materia. Hay partículas más pequeñas que el átomo, ¿sí? Esas las van a ver en física, seguramente. Van a ver los protones, los neutrones, los electrones, ¿sí? Y probablemente vean partículas más pequeñas todavía que los protones, los neutrones y los electrones. Pero nosotros nos quedamos con que el nivel más pequeño de organización de la materia en los químicos era el átomo. Posteriormente, cuando los átomos se unían, ¿sí?, formaban una molécula. Bien, un ejemplo de átomo era el oxígeno, otro ejemplo de átomo era el hidrógeno. Cuando se unen dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, y uno de oxígeno, forman una molécula que es la principal de nuestra vida, que es el agua, ¿sí? Y luego teníamos que las moléculas podían unirse entre ellas y formar macromoléculas, ¿sí? Otra molécula que tenemos conocida es el dióxido de carbono. Cuando hay uniones entre el dióxido de carbono y la molécula de agua, ¿sí?, podemos tener macromoléculas, ¿sí?, que eran moléculas muy grandes porque estaban constituidas por muchas moléculas. Y dentro de las macromoléculas teníamos las biomoléculas, ¿sí? Teníamos los bioelementos dentro de átomo, los bioelementos, que los bioelementos los conocíamos con las siglas CHOMS, ¿sí? CHOMS.
que era carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sí? Y se decían bioelementos porque eran los elementos, los átomos de la vida, los átomos que constituían a los seres vivos, no a los objetos inanimados, a los seres vivos. ¿Hay nitrógeno en los objetos inanimados? Sí. ¿Hay oxígeno en los objetos inanimados? Sí. ¿Hay azufre? Sí. ¿Hay hidrógeno? Sí. Pero el carbono, ¿sí? El carbono es el átomo principal, la columna vertebral de las macromoléculas de los seres vivos, que son las biomoléculas, ¿sí? Biomoléculas. Justamente era bio porque eran las moléculas de la vida, ¿sí? Eran aquellas las que constituían a los seres vivos, las que le daban estructura a los seres vivos, las que le daban funciones a los seres vivos. Y dentro de las biomoléculas teníamos las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Tenemos proteínas en el pelo, tenemos proteínas en la piel, tenemos proteínas en los músculos, tenemos proteínas en las células, ¿sí? Tenemos lípidos, grasas abajo de la piel, tenemos grasas en los órganos, ¿sí? Y tenemos lípidos constituyendo a las células, haciendo las membranas celulares, ¿sí? Los glúcidos, hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? Llevan todos esos nombres, o azúcares, ¿bien? ¿Dónde tenemos? Son la fuente principal y primordial de energía de nuestro cuerpo. Son las que van a hacer que nosotros podamos cumplir con todas nuestras funciones vitales, ¿sí? Hay también constituyentes, glúcidos, hidratos de carbono, carbohidratos, como le quieran llamar, en las membranas celulares, ¿sí? Entonces, por eso es que le decimos que son biomoléculas. Y los ácidos nucleicos son el material genético, donde llevamos la información que dicen cómo vamos a ser nosotros. Si vamos a ser altos, si vamos a ser bajos, si vamos a tener manchas, si no vamos a tener manchas, si vamos a tener mucho pelo, si vamos a tener poco pelo, si vamos a tener una nariz más chiquitita, una nariz más grande, los ojos celestes, los ojos marrones, ¿sí? Allí está lo que es el ácido nucleico y que son el material genético, el ADN y el ARN, ¿bien? Pero hasta aquí eran todos niveles químicos, ¿sí? Las biomoléculas se van a unir, se van a agrupar y van a formar las organelas. Las organelas son estructuras, ¿sí?, que forman a las células. Están en las células. ¿Bien? Pero no son un nivel biológico todavía, porque ninguna organela por sí sola, así, constituye la vida, ¿sí? Entonces, por eso las organelas son un nivel que está ahí, que no es ni químico ni biológico. Es un nivel que es el que permite como puente, es el que va a hacer que pasemos de los niveles químicos a los niveles biológicos, ¿sí? Es un puente para cruzar de un nivel al otro, pero no está dentro de uno ni del otro, ¿sí? Está constituido por biomoléculas y en conjunto se van uniendo y van a formar lo que es una célula, ¿sí? Por eso es un puente, para cruzar entre un nivel y el otro nivel, los químicos y los biológicos. Por lo tanto, empezamos a hablar de niveles biológicos de seres vivos a partir de célula. Ya cuando hablo de célula, estoy hablando de seres vivos. Una célula es un ser vivo, ¿sí? Un ser vivo unicelular, porque está formado por una única célula, ¿sí? Cuando las células empezaban a unirse entre ellas para cumplir una función, se la llamaba tejido, ¿sí? En nosotros podemos encontrar el tejido conectivo, ¿sí?, el tejido adiposo o, por ejemplo, el tejido sangre. La sangre es un tejido, ¿bien? Y luego, cuando los tejidos empezaban a unirse para cumplir una función más específica aún, ¿sí?, porque cada uno de sus tejidos cumple una función, cuando todos quieren aportar sus funciones para ir a un objetivo en común, formaban un órgano. Por ejemplo, el corazón, el hígado, el estómago, el intestino, los pulmones, los riñones, la vejiga, ¿sí? Un órgano. Bien. Cuando los órganos se unían,
para cumplir una función vital, ¿sí? Se llamaba sistema de órganos o aparatos de órganos, ¿sí? Y ahí lo tenemos el sistema respiratorio, el sistema reproductor, el sistema nervioso, el sistema excretor, ¿sí? El sistema digestivo. Cuando todos los sistemas se unían para cumplir con una función, hablábamos de un individuo pluricelular complejo. Individuo pluricelular complejo. ¿Bien? Complejo. Ya a partir de tejido hablamos de organismos pluricelulares, porque están formados más de una célula. Pluri es mucho, ¿sí? Algunos seres vivos llegan a tejido, como las medusas, otros seres vivos llegan a órgano, ¿sí? Están formados por tejidos y por órganos, como las plantas, ¿bien? Otros, ¿sí? Hay otras plantas que son un poquito más superiores, están formadas por sistemas de órganos, ¿sí? Y nosotros, ¿sí? Somos un individuo pluricelular complejo. Un perro también es un individuo pluricelular complejo, ¿sí? Bien. Cuando estos individuos, cuando hablamos de individuos, hacemos referencia a cada ser vivo, ¿sí? Cada ser vivo en particular, ¿sí? Cada ser vivo en particular. Y acá empezamos a hacer relación y referencia a otros niveles. Ya no son los niveles de organización de la materia, sino son los niveles de organización en la ecología, en los ecosistemas, en la naturaleza, ¿sí? Un individuo, entonces, es cada ser vivo de una especie. Yo soy un individuo, mi perra es un individuo de su especie, ¿sí? El gato de la vecina es un individuo de su especie, ¿sí? La gallina que está en el campo es un individuo de su especie, la vaca es un individuo de su especie, una bacteria es un individuo de su especie, un hongo es un individuo de su especie. ¿Bien? Cuando en un mismo lugar físico, ¿sí? Hay relación y hay un conjunto de individuos de la misma especie, que interactúan entre sí, se llama población, ¿sí? Población. Entonces, 4 o 5 patos en un mismo lugar, en un mismo espacio físico, interactuando, intercambiando, es una población de patos, ¿sí? Cada pato es un individuo y el conjunto es una población. Cuando estamos varios seres humanos, ¿sí? Es una población, la población de Río Cuarto, ¿sí? La población de Las Higueras. O cuando vamos a una fiesta, un poco más reducida, la población en esa fiesta, ¿sí? No puedo hablar de población cuando hay más individuos de diferentes especies. Eso no es población. ¿Qué es? Es comunidad, ¿sí? Comunidad es el siguiente nivel. Entonces, individuo, población, comunidad. ¿Y qué es la comunidad? ¿Qué es una comunidad? Una comunidad está constituida, está formada por un conjunto de poblaciones, ¿sí? De diferentes especies, obviamente, porque cada población es un conjunto de individuos de la misma especie. Entonces, la comunidad es un conjunto de poblaciones que interactúan, ¿sí? Que intercambian energía y materia, interactúan en un mismo espacio físico y en un tiempo determinado, ¿sí? Esa es la comunidad. Por ejemplo, si vamos a un campo, tenemos la población de vacas, la población del pasto, la población de los pinos, la población de los álamos, la población de las abejas, la población de las hormigas, la población de bacterias en el suelo, la población de hongos, la población de seres humanos, la población a lo mejor de perros, la población de gatos, la población de caballos, ¿sí? Todo eso es una comunidad, ¿bien? Y hablamos que cuando
se pueden dar diferentes tipos de comunidades en el mismo espacio, una comunidad a lo mejor acuática, con una comunidad terrestre, con una comunidad aérea, ¿sí? Hablamos de ecosistema. ¿Bien? Entonces un ecosistema es un modelo, ¿sí? Es muy difícil de visualizar, ¿sí? Es una cuestión que no es algo tangible, tan fácil así como una comunidad o como una población, ¿bien? Pero el ecosistema es un modelo o una denominación que se ha creado por los ecólogos, ¿sí? La ecología, otra rama, ¿sí? De las ciencias naturales, que se dedica a evaluar y analizar justamente a los ecosistemas, a las interacciones que hay entre los seres vivos y el ambiente, ¿sí? En la comunidad no se tienen en cuenta los factores abióticos, ¿sí? El biotopo no se lo tiene en cuenta a los factores sin vida en una comunidad, porque por ahí se nos hace lío diferenciar entre ecosistema y comunidad, ¿sí? En una comunidad solamente se tiene en cuenta a los seres vivos, las poblaciones de individuos de diferentes especies que conviven en un tiempo y en un espacio físico determinado, ¿sí? En cambio, ecosistema es esa comunidad interactuando con el ambiente. Se tiene en cuenta al medio ambiente, ¿sí? Se tienen en cuenta los factores abióticos. Entonces, en un ecosistema hablamos de factores abióticos y factores bióticos, ¿sí? El conjunto de factores bióticos es la biocenosis, ¿sí? Y el conjunto de factores abióticos es el biotopo, ¿sí? Entonces, la interacción entre la biocenosis y el biotopo, ¿sí? Es el ecosistema, hacia el ecosistema. ¿Bien? Perfecto. Además, habíamos visto, ¿sí? Otras cuestiones sobre los seres vivos. Voy a dejar acá en este video y hago otro videito para que no se haga tan largo, ¿sí?